Tu problema actual es tu gran oportunidad. Tu propia mente, el lugar secreto, como lo llamó Jesús, es la cámara del consejo donde se hacen los arreglos y se toman las decisiones para toda tu vida. Igualmente es el cuarto de diseño donde se conforman los planes de tu destino. Tu vida es tu laboratorio. El mundo es tu taller. La única razón por la que estás aquí es que te puedas desarrollar espiritualmente, y la única manera de hacer eso es enfrentarte a los múltiples desafíos que te presenta la vida diaria y superarlos. No te desarrollas espiritualmente si te escapas de la vida y te refugias en una cueva de ermitaño o en algún retiro protegido artificialmente, por muy buenas que puedan ser tus intenciones. Tampoco creces en estatura espiritual si logras anotar puntos a base de fuerza bruta o engaño astuto. Creces en gracia y entendimiento cuando resuelves tus problemas diarios a medida que se van presentando mediante la práctica de la presencia de Dios, mediante un trato honesto y sincero en todo momento, y mediante el cultivo de un verdadero sentido del humor que siempre nos acerca más a Dios. El meollo de la cuestión es que hay que afrontar la vida y dominarla. Las condiciones externas y las apariencias sencillamente no tienen importancia de por sí, salvo como fuente de material para crecer. La ley considera que cualquier dificultad que te pueda venir, en el momento que sea, no importa lo que fuere, tiene que ser exactamente lo que más necesitas en ese momento para permitirte dar el próximo paso hacia adelante, al superarla. No es necesario que haya males sin razón. El único infortunio verdadero, la única tragedia real se da cuando sufrimos sin aprender la lección. Sin duda, todo el mundo en algún momento ha sentido el deseo de alejarse de todo en busca de silencio y paz, pero así no es la cosa. Tú no vives en un templo antiguo, ni tampoco podrías ir a vivir a uno ahora, aun si fuera lo apropiado. Tales pensamientos no son más que sueños sentimentales. La verdadera paz no viene de las condiciones externas, sino de lo interno. Se puede estar muerto de miedo o lleno de odio en la montaña más remota, y puedes gozar de la presencia de Dios en medio de tus Times Square. Despierta, realiza a Dios y permítele darte la felicidad perfecta y la libertad aquí y ahora. El aspecto inteligencia de Dios es muy importante en relación con la salud del cuerpo. No sería un procedimiento inteligente el hacer un cuerpo que pueda ser herido o dañado fácilmente, o uno que envejeciera después de ser usado tan solo 70 o 80 años. Ni sería inteligente darle al hombre facultades como visión o audición que comenzaran a fallar mucho antes de que él hubiera terminado con ellas. No obstante, la mente carnal cree precisamente en estas cosas, y así los cuerpos de hombres y mujeres experimentan deterioro en lo que se llama la ancianidad. Sus oídos, sus ojos y sus dientes le fallan, y al final sobreviene la muerte. Obtienes un cuerpo nuevo como una vez al año y no necesariamente el día de tu cumpleaños, por cuanto tu cuerpo está siendo renovado gradualmente en todo momento. El cabello crece, una cortadura en la piel cicatriza gradualmente, y diversas partes de tu cuerpo entero están siendo renovadas constantemente. Una vez se llegó a pensar que el cuerpo era renovado completamente cada 7 años, pero ahora sabemos que esto ocurre cada 12 meses. Los materiales de construcción son nuestros pensamientos. Construimos nuestras vidas desde que amanece hasta que anochece, por medio de los pensamientos que pensamos, las creencias que aceptamos, los sentimientos que abrigamos. El pensamiento y el sentimiento son los materiales y nosotros los constructores. Tú eres saludable porque eres feliz, no feliz porque estás saludable. Un cuerpo saludable proviene de una mente feliz. Tú has construido tu cuerpo actual. Si quieres saber qué clase de trabajo has realizado, solo tienes que mirarte en el espejo. Eso es lo que has construido. Si tienes pulmones deficientes, es porque han sido dañados con tu pensamiento. Lo que crees es lo que realmente esperas que pase. Puede que digas, oh no, yo no espero que eso me vaya a suceder a mí. Pero a modo de ejemplo, si tienes una fuerte creencia en la enfermedad y piensas que cada vez hay más enfermedades en el mundo, que cualquiera de ellas te puede atacar y dejarte en la cama, lo más seguro es que eso te pase en algún momento.
Cuando se da la fuerte creencia de que hay un virus rondando por ahí, también se da la fuerte posibilidad de que lo contraigas. ¿Por qué el resfriado común es tan común? Porque es una creencia comúnmente aceptada. Toda persona tiene que realizar cosas en su propio nivel. Si estás lo suficientemente elevado en conciencia como para demostrar sobre un reto físico sin tener que echar mano a la asistencia material o médica, muy bien, pero entonces deberías ver que la salud brinca hacia adelante rápidamente. Esa es la prueba. ¿Cómo sabes si estás listo para dejar de disponer del médico? Fácil. Te mejorarás cuando hagas el tratamiento. Si no te mejoras, entonces consulta al médico. Si estás enfermo, date a ti mismo un tratamiento de oración. Recuérdate que eres espíritu divino. Reclama la presencia de Dios. Si puedes hacer esto efectivamente, la enfermedad desaparecerá. Si no desaparece, entonces debes hacerlo segundo mejor. Es una superstición pensar que tomar los pasos materiales te retrasará. No sé cuántas personas que han muerto prematuramente estarían vivas hoy, si hubieran tomado los pasos materiales razonablemente. Trataron de lograrlo a punta de oración sin estar listos. La Biblia habla del hombre en muchas ocupaciones diferentes, a veces de un pescador, un agricultor, ganadero o soldado, pero siempre representa al que está construyendo su propia alma. La Biblia está llena de constructores y también tiene una gran cantidad de edificios de lo más interesantes. Que son símbolos del alma y del cuerpo humano o psiquis y soma. Es de aquí de donde obtenemos la frase medicina psicosomática, la cual concierne la influencia de la mente sobre el cuerpo en la enfermedad. Con el transcurrir de los años, la medicina gradualmente le ha ido asignando un papel cada vez mayor a la mente como causa de enfermedades. Algún día entenderá que todo lo que encontramos en el cuerpo, sea salud o enfermedad, es siempre la expresión de algo que ya está en la mente o alma. Tu real identidad, tu verdadero ser, el hombre Cristo, construye a través de tu psiquis o alma. En realidad estás constantemente construyendo un alma nueva, como quien dice. En una ocasión le formularon a Jesús una difícil pregunta. Se habían dado varias calamidades públicas y le consultaron: ¿por qué pasó esto? Y Jesús contestó: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, son más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Arrepentirse significa cambiar las creencias de uno. Si no cambias tus creencias, tendrás dificultades. Así, nuestras condiciones son traídas a nosotros por la clase de pensamientos y sentimientos que construimos en nuestra mentalidad subconsciente, y nuestras condiciones son superadas o cambiadas al cambiar dicha mentalidad. Al caer en cuenta de que en realidad somos nosotros los constructores, es así como construimos no solo nuestras conciencias individuales, sino que contribuimos con la conciencia de la raza. El hombre es el constructor. La realización de la presencia de Dios sanará el cuerpo o solucionará un problema. La mayoría de la gente no cae en cuenta de esto, pero es verdad. Si pudieras realizar la presencia de Dios allí donde antes pensabas que había, por ejemplo, un órgano dañado, dicho órgano comenzaría a sanar inmediatamente. No importa que hagas esto por ti mismo o para otra persona, ni qué tan lejos pueda estar el otro, la ley se cumple de la misma manera. En la práctica, la mayoría de las personas encuentran que es más fácil sanar de esta manera a otra persona que a sí mismas, pero no hay una verdadera razón para que esto sea así, y se debería trabajar para superar este obstáculo. Debes estar claro en cuanto a que la realización de Dios no se limita meramente a preparar el terreno para la sanación, sino que produce la curación directamente. La realización de Dios, por supuesto, es una cuestión de grados,
Con el suficiente grado de realización, la sanación se dará instantáneamente. Con un grado menor tardará un poco más. Sin embargo, no es frecuente que se tenga el grado suficiente de realización para sanar con un solo tratamiento. Lo que ocurre es que se repasa el proceso cierto número de veces día tras día, según se requiera, y el paciente va mejorando hasta que al fin se da la sanación. Este no es el único método, pero sí es el más elevado. A medida que vayamos progresando en la verdad, encontraremos que cada vez más será el número de realizaciones que se requiere. Hacer un tratamiento de este tipo tomará apenas algunos segundos, o puede que tome mucho tiempo, según sea el temperamento del que efectúa la obra y las condiciones particulares del caso, pero lo que cuenta no es el tiempo, sino el grado de realización que se logra. Lo primero que tenemos que comprender es un hecho de importancia fundamental, porque significa romper con los puntos de vista corrientes de la ortodoxia. La verdad es que Jesús no enseñó teología alguna. Su enseñanza es enteramente espiritual o metafísica. El cristianismo histórico, desafortunadamente, ha puesto su mayor atención en las cuestiones teológicas y doctrinales, las que, por extraño que parezca, no tienen nada que ver con la enseñanza evangélica en sí. Mucha gente sencilla se sorprenderá al comprobar que todas las doctrinas y teologías de las iglesias son invenciones humanas, nacidas en la mente de sus autores e impuestas a la Biblia desde afuera. Pero tal es el caso. No hay absolutamente ningún sistema teológico o doctrinal que pueda ser hallado en la Biblia, sencillamente ninguno. Algunas personas honestas sintieron la necesidad de una explicación intelectual en la vida y de la vida, y creyendo que la Biblia era una revelación de Dios al hombre, llegaron a la conclusión de que allí se debía encontrar la respuesta. Luego, más o menos inconscientemente, se pusieron a creer en aquello que querían encontrar, pero les faltaba la llave espiritual y metafísica. No estaban afirmados sobre lo que podemos llamar una base espiritual. Consecuentemente, buscaron una explicación de la vida puramente intelectual o tridimensional, y es imposible explicar la vida con semejante criterio. Jesús nos explica lo que es la naturaleza de Dios y lo que es nuestra propia naturaleza. Nos aclara el significado de la vida y de la muerte, nos enseña por qué cometemos errores, por qué caemos en la tentación, por qué nos enfermamos, empobrecemos y nos ponemos viejos. Y lo que es más importante aún, nos dice cómo todos estos males pueden ser vencidos y cómo podemos traer salud, felicidad y prosperidad verdadera a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean, si ellos lo desean realmente. Los hombres han creado absurdas y muy horribles fábulas acerca de un Dios limitado y semejante al hombre, quien rige su universo tal como un reyesuelo oriental, más bien ignorante y bárbaro, manejando los negocios de su pequeño reino. A este ser casi creado se le atribuyen toda suerte de flaquezas humanas, tales como la vanidad, la inconstancia y el rencor. Luego surgió una leyenda forzada y muy inconsistente acerca del pecado original, la expiación vicaria por la sangre, el castigo infinito por transgresiones finitas, y en ciertos casos se añadió una doctrina inefablemente horrible de la predestinación al tormento eterno a la felicidad eterna. La Biblia no enseña ninguna teoría semejante. Algunos textos del Génesis tienen frases extraídas de acá y de allá, de las cartas de Pablo y unos cuantos versos aislados de otras partes de las Sagradas Escrituras, y han sido entresacados y reunidos por los teólogos para sostener la clase de doctrina que a su parecer debería encontrarse en la Biblia. Jesús desconocía todo esto. Claro está que él no es en manera alguna un iluso optimista. Nos advierte, no ya una vez sino muchas, que la obstinación de creer en el pecado trae en verdad muy serias consecuencias, y que el hombre que perdiera la integridad de su alma, aun cuando ganara el mundo entero, resulta extremadamente necio. Por otra parte, él nos enseña que somos castigados a causa de nuestros propios errores, o mejor aún, nuestros propios errores son los que nos castigan. Nos enseña también que cada hombre o mujer, por muy ofuscados que estén en lo impuro y malo,
tienen acceso directo a un Dios de misericordia. Su propia fortaleza para ayudarlos a descubrirse de nuevo a sí mismos, y hasta 70 veces 7 si fuese necesario. No hay ningún fundamento de la enseñanza de Jesús sobre el cual establecer determinada forma de clericalismo, jerarquía de oficiales o tal o cual sistema ritualista. Él no autorizó semejante cosa, y en efecto toda la tonalidad de su pensamiento es definitivamente anticlerical. Si los milagros no sucedieron realmente, todo el resto de los evangelios pierde su significación, pero los milagros sí ocurrieron. Todos los hechos que los 4 evangelios relatan de Jesús sucedieron, y mucho más, que si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Jesús mismo justificó con sus obras lo que la gente estimó ser una extraña y maravillosa enseñanza. Pero él fue aún más lejos, y refiriéndose a quienes siguieran y practicaran su doctrina, dijo: «Las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará». En otras palabras, los milagros, en el sentido corriente de la palabra, pueden suceder y en efecto suelen suceder como resultado de la oración. La oración tiene realmente el poder de cambiar las cosas. Sí, gracias a la oración las cosas pueden venir en forma muy diferente a como hubieran venido de no haberse orado. No importa cuál sea la dificultad que confrontemos, no importa las causas que la hayan producido, suficiente oración quitará la dificultad. Solamente hace falta que seamos perseverantes en nuestra apelación a Dios. La oración, sin embargo, es al mismo tiempo una ciencia y un arte, y fue la enseñanza de esta ciencia y de este arte que Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio. Los milagros de los evangelios sucedieron, porque Jesús tenía aquella comprensión espiritual que le daba un poder en la oración superior al que nadie haya tenido jamás. La clave espiritual, lo que revela, el misterio del contenido de la Biblia en general y de los evangelios en particular. Es esa clave o interpretación espiritual lo que nos explica los milagros y nos muestra cómo Jesús los realizó, para probarnos que nosotros también podríamos hacerlos y así librarnos del pecado, la enfermedad y las limitaciones. El mensaje profundo de la Biblia nos es presentado a través de formas diversas: historias, biografía, así como lírica y otras formas poéticas, pero sobre todo para expresar la verdad espiritual y metafísica se emplea la parábola. En ciertos casos, lo que nunca estuvo destinado a ser más que una parábola fue interpretado literalmente durante algún tiempo, de aquí que a menudo haya parecido que la Biblia enseña cosas en completa contradicción con el sentido común. Un ejemplo de esto lo tenemos en la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Interpretado espiritualmente, este relato es tal vez la más maravillosa de todas las parábolas. No fue el objeto del autor presentar una historia como verídica, pero muchos la han tomado así, dando origen a toda una serie de absurdas consecuencias. La clave o interpretación espiritual de la Biblia nos libra de todas estas dificultades, dilemas y aparentes inconsistencias. Al mismo tiempo nos evita caer en las falsas posiciones del ritualismo, el evangelismo y también del llamado liberalismo, porque ella nos da la verdad. El mundo exterior, lejos de ser una prisión de circunstancias, como comúnmente se le supone, no tiene en realidad ningún carácter propio, ni bueno ni malo. Su carácter es ni más ni menos que el de nuestros pensamientos que se los dan. El verdadero cristianismo es una influencia totalmente positiva. Engrandece y enriquece la vida del hombre. La hace más amplia y mejor, nunca más mezquina. El conocimiento de la verdad no nos puede acarrear la pérdida de nada que valga la pena poseer. Los sacrificios vienen sin duda, pero las cosas que hemos de sacrificar son aquellas cuya posesión nos hace infelices, no las que nos traen la felicidad. Muchas personas tienen la idea de que el comprender mejor a Dios requiere la renuncia a muchas cosas que sentirían perder. Decía ingenuamente una señorita: «Yo pienso aceptar la religión más tarde, cuando sea mayor, pues quiero antes gozar de la vida por algún tiempo».
Pero esto es confundir la cuestión. Las cosas que uno tiene que sacrificar son el egoísmo, el temor y la idea de que la limitación es necesaria. Una cosa sobre todo ha de ser sacrificada, la creencia de que el mal tiene alguna resistencia o poder aparte del que nosotros mismos le concedemos creyendo en él. Acercarse a Dios no le habría causado a aquella señorita pérdida alguna de felicidad. Por el contrario, habría ganado un caudal inmenso de felicidad. Cierto es que a medida que su alma fuera ganando en desarrollo, habría encontrado que ciertas formas de placer ya no le causaban satisfacción. Pero de ocurrir esto, habría encontrado también una compensación mucho más valiosa en la nueva luz que habría iluminado todas las fases de su vida, y en los nuevos y maravillosos aspectos que vería en las cosas a su alrededor. Bajo la acción de la verdad, solamente las cosas despreciables son las que tienen que desaparecer.